de voto, para Marcel Clos 3,8%, y en cuanto a un escenario de máxima participación ciudadana, 5% de adhesión. ¿Qué le dicen esas cifras? Mira, esas cifras castigan bastante en nuestra posición actual, ¿no? Porque tú sabes que las encuestas tienen metodologías, y todas las encuestas que actualmente se están entregando nos dan a nosotros entre la población votante de 18 y 30 años, entre 17 y 21-22%. Pero ¿qué hacen con la metodología? Al sector joven lo castigan más porque suponen, los que hacen las encuestas, que no van a ir a votar. Entonces, obviamente, como nosotros tenemos una alta aprobación y adhesión en el sector joven, el resultado total baja mucho. Pero si nosotros suponemos que los jóvenes van a ir a votar, entonces nosotros tenemos bastante más que el 5%. Pero de hecho, Bachelet... En la final de los 9 candidatos, ¿en qué posición llegaría usted de acuerdo con esa proyección que usted hace? Yo no lo sé, si yo no tampoco me dedico a hacer proyecciones estadísticas sobre eso, pero lo que pero tiene expectativa, me imagino. Bueno, nosotros tenemos, es que depende cómo entendamos la política, pero en términos, para tratar de entender esas encuestas, también hay que entender la metodología cómo se hacen. Y todas las encuestas que se entregan hoy día castigan mucho al sector joven, porque suponen que van a ir menos. De hecho, los encuestados adultos sobre los 40 años son el doble que los encuestados jóvenes. Entonces, obviamente, el resultado final nos baja mucho. Usted dice que está subrepresentado en la juventud es que no sabemos, en las encuestas y por lo tanto también sus posibilidades. Es que no ¿Y cuáles sabemos, son sus expectativas? Es que no sabemos porque no tenemos idea cómo se van a comportar los jóvenes. Si los jóvenes van a votar, nosotros entramos en segunda vuelta. Si no van a votar, va a pasar lo que dicen las encuestas. Pero si van a votar, somos nosotros quienes entramos. Ese es el tema. Y nosotros lo que queremos ahora es pasar a segunda vuelta. Porque si pasamos a segunda vuelta, no resiste nadie la campaña que nosotros les vamos a hacer. Porque nosotros tenemos un proyecto político de refundación de Chile. La señora Bachelet no tiene ningún interés en cambiar el sistema de salud. Ningún interés en terminar con la AFP, que son una institución ladrona que tiene a la mayoría de los chilenos, más de 6 millones de chilenos, con pensiones indecentes, que realmente es una máquina de hacer dinero por un lado y una máquina de producir pobreza por otro lado. Tampoco quieren nacionalizar el cobre y tampoco quieren terminar con la Constitución. Cualquier candidato que no haga eso hoy día en un escenario de disputa entre dos candidaturas, pierde totalmente. Además de usted, Alfredo Schffer, Roxana Miranda compiten por los votos de izquierda y los desencantados de la Concertación. ¿En qué se diferencia usted de ellos? ¿Por qué se debería votar por usted y no por Schffer o Miranda? Es que mira, no competimos por votos de izquierda. Estas candidaturas... ¿Hay gente de derecha que podría votar por usted, Marcel Clos? Es que lo que pasa es que hay que entender que el mundo ha evolucionado un poco y esto de la izquierda y la derecha está un poquito pasado de moda. Esta cosa del ecologismo, ¿dónde lo pones tú? ¿En la izquierda o en la derecha? No existe categoría de izquierda o derecha. Por ejemplo, existe la izquierda autónoma y esos son jóvenes, forman parte de las nuevas generaciones. Sí, pero, o sea, tan desaparecida no está, ¿no? No, yo no te estoy diciendo, lo que te estoy planteando es que esta conceptualización sobre la izquierda y la derecha está un poquito añeja. Y cuando tú pones temas como el ecologismo, la protección de los animales, la protección de los bosques, eso de izquierda o es de derecha, no está en ese ámbito. Entonces, esto del mundo al que nosotros representamos es mucho más que a la izquierda. Es mucho más, hay sectores que no se identifican con esas categorías, pero son anticapitalistas, son pro defensa de los animales, son ecologistas y son defensores de los derechos de los transexuales, de las minorías que históricamente han sido postergadas, y eso está en la izquierda o en la derecha, no está ahí. Es una categoría que hoy día nos sirve para entender la dinámica del pensamiento humano, porque hemos progresado, las izquierdas y la derecha han fracasado en su conjunto en traerle al mundo un sistema y un orden social más justo, más digno, más respetuoso. Por lo tanto, lo que nosotros representamos es mucho más que representaba la izquierda también histórica, el pensamiento progresista, socialista, pero mucho más que eso. Todo lo que usted ha planteado a uno le parece que lo asemeja más a Schffer por el lado de la ecología y a Miranda por el lado de la defensa de los pobres. Entonces, ¿qué lo distingue? La distinción es la totalidad.
La candidatura de Roxana es una candidatura cuyo sujeto social, cuya preocupación son los pobladores. Nada más que los pobladores. Ellos piensan, cuando hacen política, cuando hacen proyecciones, cuando ellos intentan representar a alguien, ¿a quién? A los pobladores. Ni siquiera a todos los trabajadores, porque los trabajadores también somos académicos, somos profesores, somos profesionales, también somos trabajadores porque tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo en el orden capitalista. No manejamos el capital ni el poder, sino que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Para Roxana, el único mundo que le importa y que quiere representar es al poblador, al sector más marginal de la sociedad chilena. Nosotros queremos representar a ese mundo y al mundo que trabaja, a todos los trabajadores que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Y en el caso de Sfeir, él se restringe estrictamente a la cuestión ecológica y nosotros también tenemos historia en eso. Nuestro proyecto es profundamente ecologista y profundamente defensor de los derechos de los trabajadores. Entonces son candidaturas que restringen mucho el núcleo a los que ellos quieren representar y el proyecto al que quieren alcanzar. Esa es la diferencia. Ahora, con respecto a lo que usted piensa hacer en un eventual gobierno, ha planteado un cambio sustantivo en la Constitución Política del Estado. Usted dice que se puede plebiscitar, se basa en el artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas. Pero, sin embargo, existe una toma de razón que se hace por parte de la Contraloría, donde hay una primera barrera, y existe también el Tribunal Constitucional, al que pueden apelar los parlamentarios, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? No es tan fácil llegar y convocar a un plebiscito mediante un decreto con fuerza de ley. Mira, en la Constitución no solamente está el artículo 5, también está el artículo 32, inciso 6, y está también el capítulo 15 de las reformas constitucionales. Todo eso nos permite llamar a un plebiscito. Pero el principio fundamental que hay que entender es lo siguiente. Perdón, siempre y cuando no haya objeción de ninguna de las dos cámaras, es que no, siempre y cuando el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional esa convocatoria de plebiscito. No es así. El Tribunal Constitucional, mira, es que el tema es complejo. El principio es el siguiente. Uno tiene que preguntarse por qué en una dictadura es posible llamar a un plebiscito y cambiar la Constitución o aprobar una Constitución. ¿Y por qué en democracia no se puede? Eso es de las cosas más absurdas que yo haya podido entender. Pero Marcelo, pero la realidad dice lo siguiente. No, pero es que en cuanto al Tribunal Constitucional, resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad en relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, hay dos barreras ahí que son importantes y atribuciones que están en la Constitución. Déjame explicarte. El tema es el siguiente. Antes del Estado, antes de cualquier constitución, existe lo que se llama el poder constituyente. ¿Qué es lo que es el poder constituyente? Lo que define la Constitución, lo que define el Estado. Ninguna constitución puede negar la supremacía del poder constituyente. Y esta Constitución no lo hace. Si fuese así, si esta Constitución no fuese posible que reconociera el poder constituyente, no sería una Constitución, sino que sería un bando militar. Y los que hicieron esta Constitución no eran tontos, eran conservadores, pero instalaron este principio de la soberanía popular y del poder constituyente, y está en tres partes. Tú puedes modificar la Constitución de tres maneras acá, de tres maneras. Lo que te dice también la Constitución, y lo dice en el artículo 5, es que todos los derechos deben ser respetados por todas las autoridades, incluso reconoce la supremacía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, pero lo que yo te quiero decir, el Parlamento, por sobre la institucionalidad que fija la Constitución. Pero por supuesto, pues porque el poder constituyente es anterior a cualquier poder constituido. Lo que no distinguen en ese argumento es que el poder constituido, el presidente, los ministros, los subsecretarios, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, es posterior. Lo que constituye ese poder es el poder constituyente, que es el poder popular, la soberanía popular. Entonces, ese artículo 5, además, está en el primer capítulo, que son los fundamentos. Y los fundamentos de cualquier Estado y Constitución es el poder constituyente. Así
Así que, por lo tanto, yo simplemente con ese artículo debería poder llamar a un plebiscito. ¿Mediante sin qué que instrumento legal? un decreto supremo presidencial que convoca a un plebiscito para Pero preguntarle eso a tiene los que pasar por el Congreso, No, pues, tiene que pero- pasar... ¿Y cómo Pero entiende eso es lo Marcel que te Clot estoy que diciendo. no Pero haya escúchame una cosa. constitucionalistas que estén de acuerdo con con Porque esta este convocatoria país porque en hay 20 muchos minutos? Porque no he escuchado a constitucionalistas. ninguno Bueno, decirlo. el juez Humán te lo dice exactamente. Hay una entrevista circulando por ahí que dice eso. No, no estaba hablando del juez Guzmán, estaba hablando Bueno, de abogados constitucionalistas. Pero hay los que se otros dedican todo abogados el tiempo constitucionalistas, a mirar el tema. de ellos yo me he reunido por lo menos con 4 y que sostienen esta posición. Pero mira, si no te gusta ese artículo, si te parece que no es tan difícil, está el artículo 32, inciso sexto. ¿Qué es lo que te dice ese artículo? Te dice que el presidente tiene prerrogativas para resolver sobre todo lo que no tiene que ver y no le compete a la ley. ¿Quién fija las reglas para un plebiscito eventual? Bueno, pero un plebiscito lo puede convocar el presidente y puede establecer una el presidente pregunta. fija las reglas. ¿Pero el qué presidente regla? hace Pero si la pregunta. pero si las las reglas, reglas, cómo se hace el plebiscito. pero si los plebiscitos y la son- pregunta. La pregunta la fija el presidente a través de un decreto supremo. O Pero sea, como hizo Pinochet, como hizo Napoleón, como hizo Hitler. No, pero ¿cómo que lo hizo Hitler? Si el presidente lo que está haciendo es convocando a quien es su mandatario fundamental, que es el pueblo. El presidente no está determinando nada más que convocando precisamente al principio democrático que instituye, que crea y constituye toda constitución, toda institucionalidad, todo derecho, toda nación y todo Estado. Ese es el tema. El presidente puede perfectamente convocar a ese poder constituyente, pero yo te quiero terminar en la argumentación. Hay otro artículo que es el que usan normalmente para decir que no se puede, que es la reforma constitucional. El presidente puede enviar un proyecto de reforma constitucional. El Parlamento tiene que pronunciarse. Si le parece que no al Parlamento, el presidente puede negar esa recomendación del Parlamento. Y si el Parlamento insiste con 2/3 de sus representantes, el presidente incluso puede volver a negar esa recomendación del Parlamento. ¿Y cómo se resuelve? Lo dice el mismo artículo 128 de la Constitución, vía convocatoria a plebiscito. O sea, el Tribunal Todo- Constitucional no tiene ninguna injerencia Es que en el esto. Tribunal Constitucional solo se tiene que callar, porque estamos hablando del principio fundacional de todo orden Marcel Clot, político, pero social el y Parlamento económico. podría apelar al Tribunal Constitucional, cualquiera de las dos Podría cámaras, los hacerlo, presidentes, pero no debe. incluso las minorías. Pero no debe, Pero no lo le pueden corresponde. hacer, esa es la Artículo realidad. sexto del primer capítulo de la Constitución. ¿Les prohíbe Pero- apelar al pero- Tribunal Constitucional? Le prohíbe apelar, pues, le prohíbe, porque No, está cuando diciendo hablamos... puede, pero no debe, son no cosas debe, distintas. es que tú no puedes estar por sobre el poder constituyente, que es el principio que funda toda constitución y todo orden establecido, que es la voluntad soberana del pueblo. Marcel Ni Clot- siquiera la dictadura lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Pinochet para darle legitimidad a esta constitución? Convocar a un plebiscito, pues. Eso se hizo en dictadura, y ahora toda una cantidad enorme de gente conservadora que no quieren cambiar este país andan argumentando que son, perdónenme que se los diga, tonteras, porque los constitucionalistas deberían saber que el principio fundacional de todo Estado, de toda constitución y toda ley es la soberanía popular y el principio de la voluntad soberana del pueblo, que es el que constituye la sociedad. En una democracia ayer- nadie puede negar la soberanía del pueblo para darse la norma y la ley que quieren en su modo de vida y convivencia. Eso es lo importante y lo que los constitucionalistas no quieren entender. ¿Por qué? Porque no entienden la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Ok. Marcel Clot, ayer el presidente Sebastián Piñera en la ENADE, sin aludirlo a usted directamente, calificó de populistas estos ofrecimientos. Bueno, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que ellos sí se pueden permitir ser populistas. Además no entienden tampoco de qué se trata ser populista. ¿Qué es lo que se entiende por populista? Primero definamos eso. ¿Qué es ser populista? ¿Cómo haría usted para Pero terminar ¿qué? con las AFP en 5 minutos, por ejemplo? Bueno, hay que tener un decreto que elimine el decreto ley 3.500. Y se acabó. Ahora, el Parlamento ahí puede negarse, pero nosotros vamos a esperar 6 meses. Vamos a esperar 6 meses que tengamos el nuevo Parlamento con la nueva Constitución y eliminar el sistema ¿Y por AFP. qué sustituye las AFP, la Por Administradora un de Fondo de sistema solidario. Es que lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. Las AFP
son una máquina de pobreza y una máquina de riqueza. ¿Pero las usted dos le preguntaría al Parlamento sobre ese sistema que usted Obviamente, a este Parlamento no le preguntaría. Pero el otro va a ser más o menos bastante parecido. parecido. No va a ser parecido, porque cuando nosotros establezcamos un sistema proporcional de elección popular y donde establezcamos normas de propaganda Pero que no Marcel sea... Clos, eso no va a ser para el Parlamento que van a elegir el 17 de noviembre. Pero nosotros estamos hablando del Parlamento que vamos a tener una vez que Chile se dé una nueva constitución y un nuevo sistema electoral. Porque si nosotros llegamos al gobierno, vamos a llamar a un plebiscito para cambiar la constitución y en 6 meses vamos a tener una nueva constitución que va a establecer una nueva forma de elegir a los parlamentarios. Y no va a existir esto que los bancos le prestan 2.500 millones de dólares a una candidata y a los otros candidatos no le prestan nada. Esa es la diferencia. Vamos a tener un sistema democrático. ¿Fue pedir usted a los por bancos supuesto, y le dijeron que no? Me prestaron menos del 10% de lo que le prestaron a otros candidatos. ¿Y usted estaba pidiendo menos del 10% de lo que usted estaba pidiendo o le Pero prestaron por lo que supuesto. estaba pidiendo usted? No, menos de lo que nosotros estábamos pidiendo. La mitad de lo que estábamos pidiendo. O sea, ni siquiera nos prestaron lo que estábamos pidiendo. Y además tenemos que entregar garantías. Mira, el sistema es de una injusticia y de un abuso. Garantías tuvieron que entregar La todos los prensa, por candidatos, en ejemplo, todo caso. no, la señora Bachelet no tuvo que entregar ninguna garantía. Sí, y ellos eso dijeron no que lo los tuvo que habían entregar. entregado. Yo estuve hablando con los mismos ejecutivos de cuentas, así que ese cuento no me lo van a contar a mí. Y yo lo que sé es que no entregaron ninguna garantía. Bueno, el asunto es el siguiente. La prensa le da más de 100%, 200, 300 y 400% información sobre 2 candidaturas. Es una cosa realmente vergonzosa este país. Nosotros esperamos tener un sistema de elección que sea democrático. No solamente en términos de los recursos, sino que también la prensa, la publicidad y los derechos que otros tienen y que no se le conceden a todos los candidatos. Por lo tanto, nosotros esperamos tener un parlamento democrático de verdad. Y ese parlamento democrático de verdad, yo les aseguro que no va a haber ni un solo parlamentario que defienda la AFP. Ni uno solo, porque ya lo hemos dicho. Yo no sé cómo en Chile toleramos vivir con un sistema que manda a la miseria a los trabajadores. Marcel Clos, eso es lo que pasa. Usted ha Entonces, planteado que es necesario poner fin a la administración privada de salud. ¿Eso significa que se acaban también las ISAPRE? ¿Las Mira, AFP, las ISAPRE van a desaparecer por sí solas, porque existen solo porque el sistema público de salud es indecente. El sistema público de salud, que atiende al 80% de los chilenos, apenas recibe el 2,5% del Producto Interno Bruto. Se gasta en Chile una miseria de plata para atender a los más pobres, al 80%. Mientras tanto, este mismo sistema todos los años le pasa 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares a las clínicas privadas. Es que realmente esto es un escándalo de proporciones mayores. Acá incluso yo creo que habría que procesar a la gente porque realmente lo que están haciendo es cruel. Tú no puedes tener a una persona, a una mujer, 24 meses en el sistema público de salud esperando por un médico, mientras tanto le estás pasando 1.000 millones de dólares del Estado a las clínicas privadas para que hagan un negocio. Escandaloso, absolutamente escandaloso. Y eso no lo dicen, se quedan callados. Prefieren hablar... ¿Hay un problema ahí de médicos que no quieren trabajar en el sector público? Pero ¿cómo vas a trabajar tú en un sector público cuando te pagan una miseria? ¿Usted hoy médico no trabajaría en el sector público? Yo no soy médico, yo creo que sí trabajaría, pero no podría trabajar 100% la jornada porque tú tienes obligaciones. Tienes que pagar el colegio, pagar la salud, pagar... En Chile hay que pagarlo todo. Entonces con los sueldos indecentes que te pagan en el sistema público, obviamente ningún médico puede resistir esos salarios. Entonces no tienes médicos. ¿Por qué no tienes médicos? Porque no pagan buenos salarios. No tienes enfermeras. Del punto de vista social, Marcel Clos, usted planteó en el debate de la ANP aplicar la condonación masiva de deudas relacionadas con derechos sociales. Sí. Pregunta, ¿qué derechos sociales y con qué recursos? Mira, el año 1982 en Chile hubo una gran crisis económica. Yo entré a trabajar al Banco Central precisamente por eso, porque había que resolver ese tema en Chile. Y ese fue mi pega fundamental, el tema de la deuda. Yo conozco esto, pero a carta cabal, porque además cuando volví de Europa, el primer trabajo importante que me tocó hacer fue precisamente estudiar la deuda subordinada. A 5 bancos en Chile, a 5 bancos se le pasó el 40% del Producto Interno Bruto para resolverle la deuda. ¿Por qué a 5 bancos? Uno se pregunta. ¿Por qué a los bancos? Hoy día nosotros tenemos una situación gravísima. El Banco Mundial y la Universidad de Chile van a entregar un informe prontamente sobre la situación de la deuda de los estudiantes, catastrófica. Esto es como una burbuja financiera que está explotando y va a explotar. ¿Usted eliminaría o condonaría la deuda a todos los estudiantes del país? Toda la deuda estudiantil, porque ¿A simplemente... los que pueden pagar también, Marcel Clos? Es que el que se endeuda no puede pagar, ese es el problema.
no puede pagar. La situación, mira, escúchame una cosa. Un estudiante de medicina va a tener a futuro los recursos suficientes para pagar. No necesariamente, carrera, porque la precariedad de la fuerza de trabajo hoy día incluso llega a los sectores como los médicos, los abogados, los ingenieros. Hay muchos ingenieros comerciales que están trabajando de taxistas, eso todo el mundo lo sabe, porque hay una sobreabundancia de profesionales, los sueldos que pagan son indecentes. Por lo tanto, todos los endeudados es porque no pueden pagar. ¿Cuánto cuesta toda esa deuda social? Mira, toda esa deuda cuesta 4 veces menos de lo que costó pagarle a los bancos la deuda ¿Y eso privada. en plata cuánto es? En plata son, en total, 30.000 millones de dólares, que es ¿De dónde 10%. se sacan esos 30.000 millones de dólares? Esa es la mitad del presupuesto del próximo año, ¿no? 30.000 Sí, millones de pero dólares. escúchame una cosa, son tú no lo vas a 63.000 pagar millones. tú no lo vas a pagar de una sola vez. Lo que hizo el Banco Central cuando le pagó la deuda a los bancos fue reprogramarla en 40 y en 50 años. Así se hacen estas cosas. El Estado, el Banco Central, asume la deuda, repacta con los bancos en 30, 40 años el pago y no le va a costar más de 600 millones de dólares al año al Estado pagar esto en 40, 50 años, porque vamos a reprogramar las deudas al 2% y no al 10%, al 20%, al 30%, como lo están haciendo ahora, porque esto, fíjate que ya se está haciendo. El Estado ya está asumiendo la deuda de los estudiantes y le está pagando a los estudiantes morosos que no van a pagar nunca, porque aquí más de la mitad no va a poder pagar y el resto va a estar hasta los 50 años pagando, una cosa absolutamente descabellada, una cosa loca, absurda. ¿Por qué? Para hacerle negocio a los bancos. Hoy día ya el Estado le está pagando deudas a los estudiantes que no pueden pagar, para resolverle no el problema a los estudiantes, sino que a los bancos, y le está pagando el doble de lo que debería pagar, el doble. Realmente escandaloso. Nosotros estamos diciendo que el Estado tiene que asumir esto no solamente por una cuestión de sentir el dolor de los estudiantes, también eso, ¿no? Pero porque simplemente tú no puedes tener a la población en Chile endeudada a los niveles que hoy día están. El 70% de la familia, esta es una cuestión grave, si es que la gente tiene que entenderlo, es grave. Es tan grave que el 70% de la familia tiene deudas en Chile. ¿Y sabe cuánto le debe cada familia en Chile al banco? El 75% de su ingreso. Es que simplemente eso tampoco es medianamente inteligente, no es razonable. Tú vas a tener acá en Chile, en los próximos 10, 15 años, crisis familiar. ¿De dónde crees tú que viene la enorme violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños? 70% de los niños son maltratados en sus hogares, 70%. Las depresiones, las angustias, todo esto tiene que ver con un sistema económico que es brutal, que es violento, que es agresivo. Y nosotros decimos, esto hay que terminarlo, que lo entienda la gente, hay que terminarlo, se puede terminar. ¿Por qué Chile le pudo pagar a 5 bancos la deuda 4 veces más de lo que hoy día cuesta resolverle el problema a 80% de los chilenos? A mí me parece de justicia, me parece necesario, además me parece para la economía chilena saludable que en vez de pasarle la plata a los bancos para que especulen con esta plata, se la paguen a la pequeña y mediana empresa, porque esta plata se va a gastar, Marcel, y esto va a generar empleo y actividad económica. Terminó el tiempo, se nos pasó volando, Sí, hay muchos temas para conversar. Es pero que ya Chile está... A través de la Asociación de Radiodifusores de Chile estaremos la próxima semana conversando también acerca de los planteamientos y programas. Así que muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa y que tenga un muy buen día. Muchas gracias, solamente decir que acá si los jóvenes quieren cambiar esto lo pueden hacer, tienen en sus manos la historia. Si no van a votar, estamos jodidos. Si van a votar, vamos a cambiar Chile. Hasta pronto.